ofrecer un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En el mismo sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio que adelanta este año en la Escuela Judicial. La conferencia de hoy reviste especial importancia, pues tiene el propósito de establecer los requisitos para aplicar la ley 1008 del 18 a una estructura criminal armada o delincuencial, teniendo en cuenta el impacto, teniendo en cuenta el marco jurídico que regula la afectación del derecho de intimidad y la verdad de los integrantes de los grupos armados organizados, por su sigla GAO, o los grupos delictivos organizados GDO, cuando se desarrolla la actividad de investigación dentro del proceso penal con tendencia acusatoria regido por la ley 906 del año 2004. Todo esto como parte de las funciones y competencias de los jueces de control de garantías al momento de hacer el control de legalidad y constitucional de las actividades de investigación. Para desarrollar el abordaje de este asunto, hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Enrique Cortés Otero, quien impartirá la conferencia titulada El control judicial a los actos de investigación dentro de los procesos penales adelantados contra los GAO, grupos armados organizados, y los grupos delincuenciales organizados, GDO. El doctor Carlos Enrique Cortés Otero es abogado de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal. Cuenta con especialización en estudios en el Consejo General del Poder Judicial sobre el proceso penal práctico. Asimismo, ha realizado pasantías de investigación en la Universidad de Salamanca, en España, sobre mediación. Ha sido oficial mayor de juzgados en la ciudad de Bucaramanga, defensor público, docente universitario, de pregrado y posgrado. Actualmente es juez quinto penal municipal de control de garantías en la ciudad de Bucaramanga. Como ustedes saben, como siempre indico, tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado responderá algunas preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Carlos Enrique Cortés Otero, es un gusto tenerlo entre nosotros. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro en su condición o calidad de presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Un cordial saludo. El día de hoy vamos a abordar el tema del control judicial de los actos de investigación que se adelantan contra los grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados. Ello dentro del contexto o marco legal establecido en la Ley 1908 del año 2018. Para ello he preparado unas diapositivas que podrán ilustrar de mejor manera el tema que les he planteado. De manera que observamos dentro de la presentación que los objetivos en cuanto al ser, el saber y el saber hacer, comprende entonces reconocer la importancia de la formación y capacitación en este régimen normativo que regula los actos de investigación criminal en los casos que se adelantan contra los GAO y GDO. Comprende igualmente la aplicación del régimen normativo, comprender en qué consisten estos dispositivos normativos a efectos de su correcta aplicación dentro de la investigación que se adelanta contra los GAO y GDO en la Ley 906 del 2004. Y en cuanto al saber hacer, lo que se busca con esta capacitación es ofrecer una serie de herramientas útiles para resolver las solicitudes de control judicial previo y posterior de actividades investigativas que se desarrollen dentro de los procesos penales que se adelantan contra los GAO y contra los GDO. De manera pues que dentro de ese escenario tenemos la introducción, que es básicamente lo que ya les he enunciado, haciendo énfasis en todo caso en que precisamente la Ley 906 del 2004, que además desarrolla el Acto Legislativo 003 del 2002, y que tiene entonces una figura relevante dentro de ese ordenamiento que es el juez de control de garantías. Esta autoridad judicial entonces es la encargada de realizar el control judicial previo y o posterior de las actuaciones o actividades investigativas que desarrolle la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de la acción penal, de manera que en ese orden de ideas, el juez de control de garantías le compete realizar también el control judicial de las actividades investigativas que se desarrollen contra los GAO
y GDO, dentro del marco especial de las funciones y deberes que les asiste de atender de manera pronta y oportuna este tipo de solicitudes, y ello precisamente conforme a lo dispuesto en la Ley 1908 del año 2018. Perdón. El contenido, entonces, corresponde al siguiente. Se va a plantear el marco normativo aplicable a los actos de investigación criminal desarrollados en los casos adelantados contra los GAO y los GDO. Para ello tenemos que definir o tratar de aproximarnos a una definición y características de los GAO y de los GDO, que es, anticipo, un punto, si se quiere, controversial, especialmente con los GDO, y respecto a las medidas, ya en concreto, para el fortalecimiento de la investigación y de la judicialización de los grupos delictivos organizados y de los grupos armados organizados. Iniciamos entonces con el artículo primero de la Ley 1908 del año 2018. Normas generales. En cuanto al ámbito de aplicación, en las disposiciones allí contenidas se aplicarán en la investigación y judicialización de los grupos de delincuencia o delictivos organizados y los grupos armados organizados. Hay un título tercero en esta norma que está enfocado específicamente al tratamiento de los grupos armados organizados, y puse en paréntesis, esto no lo tiene la norma, pero es para que haya claridad sobre este punto, sobre el procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados. No va a ser el tema de hoy, pero quería hacer esa aclaración a efectos de delimitar de manera concreta el alcance del dispositivo normativo. Por ello es importante entonces tener claridad sobre el régimen normativo especial para desarrollar actos de investigación criminal en casos adelantados contra los GAO y contra los GDO dentro del marco de enjuiciamiento criminal de la Ley 906 del año 2004. Es la gran pregunta. ¿Qué se puede entender? ¿Qué es un GAO y un GDO? En la charla anterior dentro de este ciclo de capacitaciones sobre la Ley 1908 del 2018, norma que contiene unos elementos especiales para la investigación y juzgamiento de los grupos o estructuras criminales tipo 1 y tipo 2, llamados GAO o GDO, se hizo alusión a la exposición de motivos de la Ley 1908 del 2018. ¿Y ello por qué? Porque estimo que dentro del desarrollo normativo, dentro del articulado de la Ley 1908 del 2018, se puede presentar dificultad al momento de delimitar o distinguir los grupos de delincuencia organizada principalmente. Como quiera que los grupos armados organizados requieren de una categorización por parte del Ejecutivo, de un Consejo de Seguridad. En cuanto al GDO, debe determinarse conforme a los hechos jurídicamente relevantes y conforme a las evidencias que se hayan recaudado en la investigación. De manera que se tienen unos requisitos, pero estimo que pueden ser amplios, que pueden ser confusos, de manera que una fórmula viable para una correcta hermenéutica de la norma ya referida es acudir a la exposición de motivos de la ley, en este caso de la Ley 1908 del año 2018. De manera que esta normativa presenta una caracterización del crimen organizado, que la divide en dos grupos delincuenciales. Grupos tipo A, que son los grupos armados organizados, y los grupos tipo B, que son los grupos delictivos organizados. Y ciertamente anticipo dentro de esta normativa y dentro de la exposición de motivos, concretamente en la página 23 del documento que es descargable en la bitácora del Congreso de la República, se hace también una equivalencia, si se quiere, que pudo haberse delimitado de mejor manera, pero en todo caso se establece la posibilidad de que también pueda ser aplicada esa normativa a los grupos delictivos de delincuencia común, grupos delictivos organizados, pero que cometen delitos de criminalidad común, grupos delictivos común organizado, por así decirlo, de delincuencia común organizada.
Y ello conlleva entonces principalmente la necesidad de hacer énfasis en aquellos requisitos que están establecidos en la norma y en la Convención de Palermo a efectos de lograr una correcta delimitación a criterio del expositor, obviamente, para la aplicación de esta normativa, que además contiene unas técnicas de investigación, unos términos que permiten la afectación de derechos fundamentales de manera más prolongada que aquella que ofrece la normativa ordinaria. Luego, entonces, si se busca con ello afectar derechos fundamentales de personas que no han sido condenadas, que no han sido derrotadas en el juicio oral y frente a quienes todavía se prevalece, se tiene la presunción de inocencia, mal se haría entonces en aplicar esos dispositivos normativos, como en el caso de la Ley 1908 del año 2018, sin tener en cuenta y de manera muy exigente y estricta los requisitos establecidos por el legislador y la jurisprudencia. Por ello, entonces, iniciamos con los grupos armados organizados. Estos grupos armados organizados, estimo, no tienen una problemática conceptual en la medida de que se trata de grupos que ejercen una violencia significativa con artillería militar y que tienen una gran potencialidad de daño y que afectan diversos bienes jurídicos en algunos casos, que no es en concreto el propósito principal de los GAO, pero que puede estructurarse también la intención de derrocar al Estado. Ellos, si se quiere, también acompasando algunos de los requisitos que se establecen en el protocolo 2 reglamentario y los convenios de Ginebra, lo que tiene que ver con conflictos armados internos. Pero es importante destacar que en cuanto a grupos armados organizados, son aquellos entonces que tienen una dirección o mando responsable. Ejercen ese mando sobre una parte del territorio frente a la cual ejercen un control que les permite realizar operaciones militares de manera sostenidas y concertadas. Se trata entonces de grupos armados organizados que tienen las siguientes características o elementos concurrentes. Usan la violencia armada contra la fuerza pública o contra otras instituciones del Estado. Pero se trata entonces de una violencia armada que tiene gran potencialidad de daño y afectación al Estado y a diversos bienes jurídicos. Se trata entonces de una violencia armada que puede reñir inclusive con las fuerzas públicas del Estado, como son la Policía Nacional, como es el Ejército, la Armada. Luego, entonces, claramente se avisora que esta violencia que ejercen estos grupos armados organizados es significativa. Además, deben tener la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y el de las tensiones internas. Luego, entonces, no se trata simplemente de una manifestación de violencia que pueda ser categorizada como la de un disturbio o como la de una tensión interna o inclusive una aglomeración de personas que ejercen una violencia, si se quiere, grupal y que tiene una potencialidad de daño en el momento. Acá se estructuran entonces organizaciones que tienen una duración, que tienen un tiempo determinado, tienen entonces también un propósito de permanencia en el tiempo, pero que además, como ya lo he venido insistiendo, ejercen una violencia tal que les permite ejercer control sobre ciertas partes del territorio, que someten a la población civil y que logran reñir y combatir casi a la par con las fuerzas públicas del Estado. Tienen entonces una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que les permiten usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en áreas de territorio nacional. Luego, entonces, tengan en cuenta en cuanto a esta estructuración, insisto, encuentro una similitud bastante grande respecto de los grupos armados a los que hace también referencia el protocolo 2 reglamentario de los convenios de Ginebra, que en todo caso hace referencia igualmente a los conflictos armados internos. Son precisamente esta clase de grupos aquellos que logran tener ese grado de potencialidad de daño, esa magnitud de daño para generar una situación de conflicto armado interno.
porque además manejan artillería militar. En la Directiva 15 del 2016, que es citada en la exposición de motivos en el Congreso de la República y que fue objeto de debate, de fundamento para la expedición de la norma, de esta directiva del Ministerio de Defensa se establece que el grupo armado organizado contiene estas características: el uso de la violencia armada contra la fuerza pública, como ya se ha indicado, además contra la población civil, contra otras instituciones del Estado. Tiene la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supera a la de los disturbios y tensiones, que cuentan con un mando organizado y que además presentan una asociación estructurada. Es decir, tienen entonces unas piezas de un conjunto social que se distribuyen jerárquicamente. Hay obediencia de la base del grupo armado organizado hacia sus superiores. Y ello permite entonces establecer una organización frente a la cual existe un control por parte de quienes la lideran y que se les atribuye entonces, bajo cadena de mando, la consecución de actos de violencia, la consecución de la violencia, de esos actos que desempeñan con artillería militar para el control de la población, para obtener lucro y lograr los propósitos de la organización. Luego, entonces, a no dudar, se tratan de grupos que tienen una enorme potencialidad de daño. Como ya se ha indicado, entonces, se trata de grupos que emplean las armas, por ello se estructura como grupo armado organizado, pero principalmente se trata de armas que pueden ser equiparadas a la de la infantería o artillería militar. Es por ello, entonces, que se insiste, debo ser enfático en este punto, no se trata de armas de defensa personal, no se trata de cuchillos, se trata de una serie de arsenal, unas armas, una artillería que puede reñir con la de la fuerza pública. Igualmente se estructura dentro de la exposición de motivos una consecución de lucro y control parcial de rentas ilícitas. Como se trata entonces de un grupo armado organizado y claramente se advierte que el empleo de las armas es costoso, estos grupos de delincuencia organizada, grupos armados organizados, suelen nutrirse, suelen entonces lograr su financiación a través de otras conductas ilícitas como el tráfico de estupefacientes, el consecuente lavado de activos o blanqueo de capitales, la extorsión y otro tipo de conductas delictivas que les permitan el lucro que se requiere para el propósito económico, que es en muchos casos el principal propósito, o en aquellos grupos donde tengan algún tipo de ideología, alimentarla y estructurarla, llevar a cabo sus propósitos a través de la violencia armada y la financiación con conductas ilícitas. Realizan permanentemente las conductas punibles. Notas entonces que no se trata de una organización creada para un único atentado, un único evento delictivo, sino que se especializan en la comisión de actos delictivos que son objeto de la aplicación del Código Penal, dada su gravedad, y dentro de un margen de tiempo considerable se insiste con la intención de permanencia en el tiempo. Ejercen un control territorial y ese control territorial precisamente les permite lograr la financiación que buscan, lograr el lucro que buscan, pero también, importante, a través de la violencia armada con artillería militar. Luego, entonces, este dominio territorial y de la población les garantiza un ambiente controlado para producir, extraer los productos que generan las rentas ilícitas de la organización. Omití decirlo en la filmina anterior, allí también se puede abarcar, por ejemplo, la explotación ilícita de yacimiento minero o la extorsión a quienes realizan este tipo de actividades. De manera, pues, entonces, que entrando en materia sobre los grupos de delincuencia organizada o los GDO, a diferencia, considero una de las diferencias más relevantes entre los GAO y los GDO es que en cuanto a los GAO, debe contar con una categorización por parte del Consejo de Seguridad, es decir, por parte del Ejecutivo debe darse un pronunciamiento por parte del Estado
en el cual se manifieste que determinado grupo o estructura criminal tipo 1 es en concreto un grupo armado organizado. Y por ello se le puede aplicar la normativa específica de la Ley 1908 del 2018 sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de controversia, como quiera que al existir esa categorización se habilita entonces la aplicación del dispositivo normativo de una forma más pacífica. Si bien es cierto, se ha planteado también en la doctrina que esta delimitación como tal puede resultar inconveniente como quiera que le cercenan la posibilidad tanto a la fiscalía para solicitar como al juez para decretar conforme a los hechos jurídicamente relevantes la aplicación de la ley 1908 a un grupo de delincuencia organizada que por la violencia que ejerce, ¿sí?, se ha transformado en un grupo armado organizado sin que exista esa categorización por parte del gobierno hasta el momento en cuanto a la cápite de definiciones de los GAO en la ley 1908 del 2018, la norma sigue vigente, la norma no ha sido declarada inexequible. Luego entonces, como formador, estimo que debe darse aplicación y debe tenerse en cuenta que la exigencia en la categorización es uno de los requisitos para contemplar a una estructura criminal tipo 1 como un GAO y así poder aplicar la ley 1908 del año 2018 sin ningún tipo de inconveniente. El problema surge con los grupos de delincuencia organizada, porque los grupos de delincuencia organizada, si ustedes aprecian en el artículo 2 de la ley 1908 del 2018 en cuanto a los GAO y subsiguientes, en cuanto a los GAO, no existe problemática respecto a la categorización y en cuanto a los GDO, remite a un instrumento internacional que es la Convención de Palermo. ¿Y qué ocurre con la Convención de Palermo? Hecha una lectura minuciosa de la Convención, me permito colegir que se trata entonces de un instrumento internacional que abarca unos mecanismos de cooperación y de persecución de delitos que en la doctrina se han categorizado, se han denominado como delitos de cuello blanco. Es decir, no se trata entonces de la criminalidad armada que abarca la exposición de motivos de los GDO, porque en la exposición de motivos, debo manifestarlo, se hace énfasis en este tipo de conductas delictivas que al final las vamos a revisar, pero principalmente la violencia armada que lleva a los homicidios o que conlleva atentados contra la vida e integridad personal, no solamente de la población civil, sino además de la fuerza pública, como resulta lógico, y además la consecución de otros delitos como el tráfico de estupefacientes, la extorsión o inclusive la instrumentalización de menores de edad para delinquir. Luego, entonces, ese tipo de criminalidad en principio no estaría prima facie asociada con la criminalidad denominada doctrinalmente de cuello blanco. Sin embargo, entiendo que la remisión a este instrumento internacional se da frente a la financiación de estos grupos de delincuencia organizada y cómo utilizan este lucro para el blanqueo de capitales, como es denominado en España o en Colombia, el lavado de activos. De manera que entonces este instrumento internacional, al hacer una efectiva persecución sobre el dinero, sobre las conductas delictivas derivadas de actos de corrupción o de blanqueo de capitales, claramente este tipo de conductas delictivas, especialmente el tráfico de estupefacientes, conlleva a la consecución del lucro que finalmente será puesto dentro del comercio, que será puesto dentro de la economía de una forma camuflada, dándole apariencia de legalidad, lo cual permitiría colegir la estructuración en principio o prima facie de la conducta delictiva de lavado de activos, como se conoce en Colombia, o de blanqueo de capitales, como se conoce en otros estados. En cuanto al grupo de delincuencia organizada, presenta las siguientes características según la exposición de motivos. Inestabilidad en sus líneas de mando y control. Nótese que, a diferencia de los GAO, que presentan una línea de mando debidamente jerarquizada, este tipo de mafias o de grupos de delincuencia organizada pueden presentar inestabilidad en cuanto a sus líneas de mando, como quiera que no están
lo suficientemente consolidadas. Afectación delictiva de alcance regional. Si bien es cierto, los grupos de delincuencia organizada ejercen la violencia, no alcanzan a tener la capacidad armada o de violencia suficiente para ejercer un control territorial más allá de una región o de una localidad en específico. Luego, entonces, es importante destacar que es otra característica relevante, como quiera que los grupos armados organizados pueden tener control territorial en distintas regiones. Mientras que el grupo de delincuencia organizada, por regla general, opera en algunos sectores específicos, salvo que se dé la oportunidad de que este grupo de delincuencia organizada realice actividades delictivas en distintos departamentos, atendiendo a la distribución geográfica de Colombia, de distintos departamentos, por ejemplo, en el tráfico de estupefacientes, pero que no tienen la potencialidad armada o artillería militar con la que sí cuenta un grupo armado organizado, que esa sería una de las formas de distinguirlos, a pesar de que la afectación delictiva podría darse en distintas regiones. En cuanto a los grupos de delincuencia organizada. Atomización en el ámbito local con capacidad de cohesión de estructuras de delincuencia común. Se valen estos grupos de delincuencia organizada con grupos de delincuencia común que no están lo suficientemente consolidados, que no tienen la suficiente capacidad de daño para ser categorizados como grupos de delincuencia organizada, pero que en todo caso se sirven o se valen de esas pequeñas agrupaciones para lograr el propósito principal, que es el lucro, el conseguir lucro con las actividades delictivas desplegadas. Presentan características multicriminales urbanas y de impacto territorial. Es decir, se trata entonces de grupos delictivos que no se dedican, por regla general, a la comisión de un delito en específico, sino que se tratan de grupos de delincuencia que ejercen categorías delictivas distintas, unas consecuencia de otras, como puede ser del tráfico de estupefacientes, una consecuencia de ella puede ser el homicidio, pero claramente se advierte entonces que no necesariamente se encasillan en una misma actividad delictiva, sino que pueden diversificar las actividades delictivas, como por ejemplo dedicarse de manera simultánea al tráfico de estupefacientes y al contrabando, lo cual explica entonces esa multicriminalidad urbana. Presenta igualmente un comportamiento delictivo de peligrosidad y violencia, pero moderada. ¿Y a qué se hace referencia con la palabra moderada? Si bien es cierto, hay grupos de delincuencia organizada que pueden desplegar actos violentos contra la fuerza pública inclusive. El propósito como tal de estos grupos de delincuencia organizada no es reñir directamente con la fuerza pública, es ejercer la fuerza en aquellos escenarios donde resulte necesario para el propósito del lucro ilícito, para el propósito de la financiación ilícita de la estructura criminal tipo 2. De manera que, a diferencia de los GAO, que perfectamente cuentan con la capacidad armada para reñir, para enfrentarse contra la fuerza pública, los grupos de delincuencia organizada ejercen violencia principalmente contra la población civil o contra otros grupos de delincuencia para el control territorial. Sin embargo, no es un propósito como tal la confrontación con la fuerza pública, ni tampoco cuentan con la artillería militar para ello. Es decir, un grupo de delincuencia organizada difícilmente podría enfrentar militarmente al Ejército Nacional o a un grupo estructurado de Policía Nacional, pero sí ejercen este tipo de violencia moderada, frente a la cual también se incurren en delitos graves como el homicidio, para ejercer el control territorial, obtener rentas ilícitas y un control territorial por regla general de alcance regional, pero que también podría abarcar distintas localidades, distintas regiones, pero sin cumplir con todos los requisitos que se exigen para la estructuración de un grupo armado organizado.
De manera que, como ya se indicó en el artículo 2 de la Ley 1908 del 2018, encontramos la definición tanto de los GAO como de los GDO. Nos concentramos en los GDO. Se trata entonces de un grupo estructurado. Primera característica, de 3 o más personas, es decir, no estaríamos entonces en presencia de un GDO, de una agrupación o de una pareja delincuencial como la de Bonnie y Clyde, por así decirlo, o de parejas delincuenciales. Acá la norma exige que debe tratarse de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Hago un especial énfasis en la gravedad de los delitos porque este es uno de los criterios que estimo resultan más relevantes para la distinción de un grupo de delincuencia organizada frente a otros grupos delincuenciales a los cuales no sería razonable aplicarles este marco de investigación especial que afecta de manera más prolongada a derechos fundamentales, más invasiva a derechos fundamentales, precisamente por el enfoque de gravedad de la conducta delictiva. Es uno de aquellos parámetros que permiten delimitar la aplicación de esta norma. O de delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico, aunque la norma tampoco descarta, otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos de delincuencia organizada no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional. Ello se hace énfasis porque en la Convención de Palermo, una de las características de las conductas delictivas que abarca el instrumento internacional es el carácter transnacional del delito. Es decir, que el dinero, porque se enfoca principalmente al dinero derivado de actos de corrupción o de blanqueo de capitales, que este dinero tenga tránsito en distintos estados. No se requiere para la estructuración de esta conducta delictiva, que se trata entonces en Colombia de una organización delincuencial que tenga alcances transnacionales. Es por ello que resalto, y esto no lo contiene la norma, es una reflexión personal en cuanto a la gravedad, se puede tomar como precepto autónomo dentro del ordenamiento interno o se puede verificar conforme a lo reglado en la Convención de Palermo. Sin embargo, hay que hacer énfasis en la literalidad de la norma y obviamente porque debe acogerse a aquellas interpretaciones que mejor salvaguarden los derechos fundamentales, como lo señala o lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos, o además la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en la que debe estipularse o verificarse el mayor estándar de protección posible de los derechos, inclusive si este estándar se logra a nivel interno, con mucha más efectividad que aquel que señala el ordenamiento jurídico internacional o los instrumentos internacionales. Y en este caso, en cuanto a la literalidad de la norma, se señala que los delitos a los que va dirigida esta normativa son aquellos cometidos por los GAO o los GDO, y en el caso de los GDO, cuando se tratan de delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo. Pero deben ser delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo y que tengan un enfoque razonable, que sean preceptos debidamente plausibles dentro del ordenamiento jurídico y que no se trate de una aplicación caprichosa. Refiero concretamente, en cuanto a la Convención de Palermo, al postulado de gravedad. Y en cuanto a las definiciones. Porque en cuanto a las definiciones se establece, literal del artículo 2, por un delito grave se entenderá la conducta que constituye un delito punible con una privación de la libertad máxima de al menos 4 años con una pena más grave. Pues es que en Colombia, la abrumadora mayoría de tipos penales abarcan esa punibilidad de 4 años. Luego, entonces,
si ese es el criterio de gravedad, prácticamente las conductas delictivas en su abrumadora mayoría serían graves, pero eso es prácticamente desconocer un criterio de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la norma. Precisamente dentro de los criterios moduladores de la actividad judicial está esos criterios de proporcionalidad, necesidad que deben abarcarse en las actuaciones judiciales, que deben aplicarse de manera cotidiana dentro de la actividad judicial y que no son simples postulados, por así decirlo, que exponen valores, sino que realmente son principios que como mandamientos optimizados deben aplicarse. Luego, entonces, estos delitos graves y en cuanto al marco de punibilidad que ofrece la Convención de Palermo, que ha sido ratificada por la Ley 800 del 2003, no ofrece un criterio lo suficientemente fiable y razonable. Además de que en cuanto a la literalidad de la norma no está lo suficientemente claro que debe aplicarse este criterio de gravedad. Más sí, lo concerniente a los grupos estructurados y el grupo delictivo organizado, que en todo caso la normativa colombiana seguía prácticamente en su literalidad de la Convención de Palermo para la estructuración del grupo de delincuencia organizada. Luego entonces, tratándose de estos delitos graves, la sugerencia metodológica que se ofrece con esta conferencia es que se debe partir de los criterios de gravedad que se utilizan para otro tipo de escenarios judiciales, para otro tipo de decisiones. Por ejemplo, en cuanto a la afectación de la libertad con una medida de aseguramiento. ¿A qué hace referencia el criterio de gravedad, por ejemplo, en el artículo 310 y 312 del Código de Procedimiento Penal que desarrollan el artículo 308 de esa misma normativa? El criterio de gravedad como tal en cuanto al delito grave, que no es el único fundamento para la imposición de la medida de aseguramiento, pero que es un fundamento a tener en cuenta, hace referencia dentro de un sistema que salvaguarda bienes jurídicos, estimo, a la aproximación del daño que se haya ocasionado o a la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado. Es un criterio que se puede verificar y que es coherente, entonces, con la estructura del sistema de enjuiciamiento criminal colombiano, sus fines y propósitos. Pero otro criterio de gravedad que además es avalado dentro de instrumentos internacionales hace referencia a la tipificación de la conducta delictiva. Es decir, si la conducta delictiva que se analiza presenta una calificación que permite su agravación conforme a disposición del legislador, sería un criterio lo suficientemente válido para advertir que a criterio, insisto, del legislador dentro de su libre configuración ha estimado que esa clase de delitos son graves. De manera que, por ejemplo, en aquellos delitos de hurto calificado y agravado, o el concierto para delinquir que se comete con fines del tráfico de estupefacientes, con fines de aquellos señalados para la agravación punitiva de este tipo penal, pues claramente se encuentran dispuestos como delitos graves por disposición del legislador. Luego, entonces, ese es otro criterio válido para advertir entonces que estamos ante un delito grave, porque es el mismo legislador el que así lo establece. También otro criterio para advertir que un delito es grave es el tratamiento legislativo en cuanto a la ejecución de la pena. Hay delitos que se encuentran completamente restringidos en cuanto a la concesión de beneficios para quienes sean condenados por estos. Es el caso, por ejemplo, de los delitos que abarca el artículo 199 de la ley 19, la ley 1098 del 2006, cuando son víctimas los menores de edad, entre otros delitos, por conductas que atentan contra su libertad, integridad y formación sexual. Allí claramente se advierte que son delitos graves, no solamente por el bien jurídico que salvaguardan, por el interés superior del menor, sino que además se trata de delitos frente a los cuales el mismo legislador ha restringido los beneficios. Luego, entonces, allí la punibilidad es mucho más invasiva. O también en el caso del delito de extorsión, aquellos que abarca, por ejemplo, el artículo 68A del Código Penal en cuanto a delitos específicamente señalados.
Luego, entonces, esos son criterios que se destacan para advertir que una conducta delictiva es grave dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Otro criterio que también se ha utilizado para establecer gravedad de la conducta delictiva es que el mismo legislador le haya establecido una autoridad judicial especial para su juzgamiento. Es el caso, por ejemplo, de los delitos que se cometen y que son de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Se trata de una autoridad judicial especial que establece el legislador para el juzgamiento de determinadas conductas delictivas que por su impacto, por su gravedad, deben tener esta autoridad especial. De manera que, según la exposición de motivos, tanto los delitos por los cuales se motiva la expedición de la Ley 1908 del 2018 son los siguientes: el homicidio de líderes de líderes sociales o defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes comunales, extorsiones y secuestro, el hurto, narcotráfico y minería ilegal, actos de corrupción. Aquí abarca, por ejemplo, delitos contra la administración pública, pero tratándose de actos de corrupción tampoco se descarta aquellos que se den dentro del escenario privado. Y la utilización de niños, niñas y adolescentes. Estos son principalmente los delitos que abarca la exposición de motivos de la Ley 1908 del 2018. Como ustedes podrán ver, estos delitos no están específicamente señalados en la Ley 1908 del 2018, pero es un criterio orientador el que se expone respecto de la exposición de motivos y los delitos que allí se tuvieron a consideración. Una vez hecha esa aproximación respecto de los GAO y los GDO, ¿qué son y cuáles son sus características? Es importante entonces establecer las medidas para el fortalecimiento de la investigación y judicialización de los GAO y los GDO. ¿Cuáles son las herramientas de investigación y judicialización? Las he dividido en dos grupos. Reformas legislativas contenidas en la Ley 1908 del 2018 sobre actos de investigación dirigidos específicamente a los GAO y los GDO. Se modificó el término para la realización de actividades investigativas de los GAO y los GDO. Esto conforme al artículo 224A del Código Penal se adiciona por el artículo 12 de la Ley 1908 este nuevo artículo en el cual básicamente, tratándose de estos grupos de delincuencia organizada o grupos armados organizados, recordemos que esta normativa hace referencia o está ubicado dentro de la reglamentación del registro de allanamiento, que es la técnica investigativa, por así decirlo, residual o a la cual se acude en el desarrollo de otras actividades investigativas para llenar los vacíos que presenten, tratándose de los registros y allanamientos. En cuanto a la vigencia de la orden, el legislador ha establecido que tratándose de GAO y de GDO, la orden de fiscalía deberá ser diligenciada en un plazo de 6 meses si el proceso se encuentra en una fase de indagación y de 3 meses cuando ésta se expida con posterioridad a la formulación de la imputación o su equivalente. Hay que tener en cuenta que en determinados casos, este tipo de conductas delictivas se pueden también judicializar dentro de la égida o las reglas del proceso penal abreviado. Se podría dar el caso, realmente la norma no lo excluye, pero es importante también, por ejemplo, en el caso de los hurtos, pero es importante destacar que la norma hace referencia a la imputación, entiéndase entonces la imputación o su equivalente, que conforme al proceso penal abreviado se trata entonces del traslado del escrito de acusación. Recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Esta es una actividad investigativa que en la práctica la podemos observar con mayor concurrencia respecto de la extracción de información que se encuentre en equipos de cómputo incautados o celulares, ¿no? Tratándose de esta actividad investigativa, lo mismo. El artículo 236 del Código de Procedimiento Penal fue adicionado. Un parágrafo por el artículo 14 de la Ley 1908 del 2018, el cual extiende los términos 6 meses, tratándose de fase de indagación, 3 meses,
a partir de la investigación. O en aquellos casos donde deba equipararse esta investigación, podría entonces interpretarse que es a partir de una investigación formal. Sería equivalente entonces a una imputación. Para que expertos en informática forense identifiquen, sustraigan, recojan, analicen y custodien la información que recuperen. Pero claro, es importante destacar que, como insisto, no únicamente se delimita a equipos celulares, sino que además abarca otra clase de dispositivos, como pueden ser los computadores. Y en cuanto a la información como tal, allí no se estructura como tal la recuperación de información prima facie, que se trate de una búsqueda selectiva en base de datos, que sea de carácter empresarial o organizada, sino que es una extracción de la información que allí se encuentra como mensajes, fotografías y otros que contengan los dispositivos incautados. Es una normativa especial que cambia el marco de investigación en esta actividad específica para los GAO y los GDO. Tratándose entonces de la actuación de agentes encubiertos, también fue modificado el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal. Se adiciona un inciso, gracias al artículo 15 de la Ley 1908, en el que señala, para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, también podrá disponerse que los miembros de los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados puedan actuar como agentes encubiertos. Luego, entonces, ¿qué es lo que se busca con esta medida de investigación? Como quiera que se trata de personas que en principio se mueven dentro del ámbito de la criminalidad. Lo primero, entonces, será estructurar en debida forma que se trate de una persona que pertenezca a un GAO y a un GDO. Luego, entonces, acá no distingue que se trate de personas que se encuentran en su juicio o que se encuentran en una investigación no formal, o que inclusive no se encuentran en fase de juzgamiento. Se trata entonces de personas que en principio obran elementos y evidencias para advertir que pertenecen a un GAO y un PDO. En cuanto a las entrevistas que se les tomen o declaraciones que se les tomen a este tipo de personas, es importante destacar que deben estar revestidas de todas las garantías fundamentales, como quiera que por regla general estas personas que declaran como integrantes de un grupo de delincuencia organizado, grupo armado organizado, si no han sido condenados por ese tipo de conductas delictivas, estarían renunciando a su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Luego, entonces, debe ponérseles de presente esas garantías, como quiera que entonces la información que se recaude de no contar con esa advertencia, claramente estaría violando esas garantías fundamentales y no tendría en principio que tomarse en cuenta. Pero ya es válido aplicar esta figura con integrantes de grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados. Búsqueda selectiva en base de datos. Es importante destacar también que en cuanto a la búsqueda selectiva en base de datos, existe un control judicial previo conforme a la sentencia C-336 de la Corte Constitucional. Lo llamativo es que dentro de la sentencia, si ustedes hacen una lectura minuciosa de la misma, no se abarca la totalidad de posibilidades de la búsqueda selectiva en cuanto a la orden, en cuanto a la vigencia de la orden, y en cuanto a la parte resolutiva, si es el juez el que debe ordenar la búsqueda o la fiscalía la que debe pedir la autorización ante el juez para que emita esa autorización y el fiscal ordene la búsqueda selectiva. ¿Y ello por qué? Porque no se hace referencia alguna en la sentencia al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos, como quiera que el artículo 244 fue demandado, además del artículo 14 del Código de Procedimiento que desarrolla el artículo 15 de la Constitución, derecho a la intimidad. Nótese que en esta actividad investigativa lo llamativo es que no se hace en concreto una referencia respecto de la norma que regularía la orden, los alcances y la vigencia de la misma. De manera que la Corte Constitucional, en los términos señalados en la sentencia, que ya la entraremos a abarcar, señala que se debe ordenar por parte del juez. Sin embargo, lo que realmente y en el fondo se solicita es una autorización para que la Fiscalía ordene esa búsqueda selectiva en base de datos a partir de los lineamientos autorizados por el juez
y dentro de la vigencia establecida en el artículo 224, o en este caso, de los GAO y lo que debo, de 6 meses en investigación, en fase de indagación, 6 meses y 3 meses en la fase de investigación, prorrogables hasta por un término igual. Hasta por un término igual. Y el juez de control de garantías podrá autorizar el levantamiento de las reservas y el acceso a la totalidad de las bases de datos que puedan encontrarse el indiciado o el imputado, cuando ello fuere necesario. Hacía referencia a la sentencia C-336 de la Corte Constitucional, proferida en el año 2007, en la cual, al declarar exequibles estas normas, se debe solicitar la orden judicial previa. Sin embargo, como ya lo indiqué, teleológicamente lo que se hace es una autorización para que el fiscal emita la orden conforme al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. Y en este caso, tratándose de los GAO y los GDO, en el término señalado en el artículo 244, que fue adicionado, modificado por la Ley 1908 del 2018. Quiero hacer entonces también énfasis en cuanto a la información de la que trata la búsqueda selectiva en base de datos. Las tipologías de información que se manejan a través de las bases de datos son 3. Información pública, que es la de acceso libre. Pueden contarse con actos normativos de carácter general, documentos públicos, en fin, documentos que no tengan una reserva legal, que sean de acceso público. La información semiprivada, que es tal vez la más controversial y es una delgada línea entre lo público y lo privado, porque solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa o en cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales, como por ejemplo aquello que está arreglado en la ley de Habeas Data. Esta información semiprivada no es la que abarca la búsqueda selectiva en base de datos y por ello hay que tener en cuenta esa circunstancia, porque no toda información o dato personal debe solicitarse en búsqueda selectiva en base de datos. Si se trata, por ejemplo, de información semiprivada, porque la información privada es aquella que contiene datos personales o impersonales, pero por encontrarse en un ámbito privado solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial. Sin embargo, en cuanto a esa información semiprivada, habrá que hacer una determinación caso a caso si se trata de información que no tenga esa completa caracterización de privada. Por ejemplo, un dato personal es mi teléfono. Pero si este teléfono lo utilizo para actividades comerciales, la pregunta es, ¿tendrá o no una expectativa de intimidad razonable ese abonado telefónico cuando yo lo ofrezco a distintas personas para realizar actividades comerciales? Se trata de un dato personal, se trata de un dato íntimo, pero por su destinación es de carácter público en actividades comerciales. Categoría o se podría abarcar como información semiprivada. Luego entonces acá la Corte aclara que se trata de información únicamente privada la que abarca la búsqueda selectiva en base de datos. La prueba anticipada, que es aquella que en todos los casos el juez de control de garantías puede practicarla por solicitud de parte cuando se tratan de testigos contra organizaciones criminales o estructuras tipo 1 y tipo 2, GAO y GDO. Solo podrá repetirse en el juicio oral a través de videoconferencia cuando el juez estime que corre en riesgo la vida del testigo o de sus familiares. Operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual es el artículo 242b. Básicamente la posibilidad de utilizar operaciones encubiertas dentro de esos dispositivos, dentro de estos medios de comunicación virtual a efectos de desarticular organizaciones criminales o la persecución de delitos, si esta normativa como tal tiene el enfoque precisamente hacia los GAO y los GDO. Tratándose entonces de otras disposiciones normativas que fueron modificadas en cuanto a actos de investigación por la expedición de la Ley 1908 del 2018, encontramos la interceptación de las comunicaciones. Acá también quiero hacer un énfasis y es que esa interceptación de comunicaciones cuenta con una exigencia y es que cada vez que el analista de comunicaciones advierta que obre información necesaria para realizar otras actividades investigativas, recolectar evidencia o elementos materiales probatorios, e impedir la comisión de otras conductas delictivas, debe rendir un informe
Esa es la exigencia normativa. Artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, parágrafo adicionado por el artículo 13 de la Ley 1908. Debe rendir un informe. Debe el fiscal acudir ante el juez de control de garantías para llevar a cabo la legalización de esos resultados y de ese informe dentro del término señalado del artículo 237. La norma no lo prohíbe. De por sí la norma estipula informes, pero no determina si son parciales o finales. En todo caso, indica la norma y aclara al final, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías a efectos de legalizar las actuaciones cuando finalice la actividad investigativa. Esto se acompasa con lo reglado por la Corte Suprema de Justicia en distintas decisiones, por ejemplo, la providencia AP 3466 del 2014, radicado 43572, en el que en cuanto a interceptaciones de comunicaciones señala, el control judicial es uno solo. El control judicial formal y material es uno solo, que abarca la totalidad de la actuación realizada durante el tiempo de la orden impartida y no cada segmento de ella. Que obviamente, dentro de la función judicial y partiendo de la presunción de legalidad y acierto, cuando hay informes parciales sometidos a control de legalidad, ya vemos que esos resultados fueron analizados por otro juez de control de garantías y que luego subyacen otras actividades investigativas que son sometidas a control de legalidad. Ello dan parte de confianza, por así decirlo, dentro de la actividad judicial y permite dar un orden. Pero, en todo caso, también la norma clara, ese control judicial, como mínimo, se debe llevar a cabo al finalizar la actividad investigativa y la Corte ha señalado, coherentemente con esta disposición normativa, a pesar de que es anterior la decisión judicial, de que el control judicial es uno solo. Finalmente, entrega vigiladas encubiertas. Acá se puede, entonces, con este mecanismo investigativo, crear productos financieros encubiertos para llevar a cabo transacciones con moneda, inclusive legal, para lograr desarticular organizaciones criminales. Es otra de las modificaciones y no la limita únicamente a los GAO-BDO, pero está dentro de la ley 1908. Y también, finalmente, tenemos la cooperación interinstitucional en materia de investigación criminal, en la cual pues entiendo que esta norma era innecesaria, como quiera que dentro de las reglas de investigación y juzgamiento, esta circunstancia que abarca la norma se podía dar sin ningún problema, aunque se aclara que también puede servir como testigo de acreditación del medio cognoscitivo el funcionario que participó en la actuación administrativa correspondiente en el proceso disciplinario, fiscal o sancionatorio, del cual se pretende hacer una especie de prueba trasladada, pero no es una prueba, sino que es un medio cognoscitivo practicado en un proceso que se va a solicitar como prueba en el proceso penal y que en todo caso debe ser ingresado al juicio conforme a las reglas de procedimiento y prueba. Bien, esas son las diapositivas y hemos abarcado la totalidad del tema dentro del término que se había estipulado para la charla el día de hoy. Espero que se hayan ofrecido algunas herramientas metodológicas útiles para el desarrollo del control judicial respectivo o la solicitud de control judicial respecto de estas actuaciones investigativas. Gracias por la atención. Doctor Carlos, como siempre, muchas gracias por su precisión, por su claridad, por la confianza de su conocimiento. Aquí en el chat han surgido un par de preguntas que voy a intentar transmitirle, digamos, vamos a ver cómo me va. Yo le quería preguntar en esa distinción entre GDO y GAO, entre Grupo de Delincuencia Organizada y Grupo Armado Organizado, ¿qué papel juega el DIH? Su merced lo mencionó, digamos, varias veces. ¿Qué papel juega el DIH, los protocolos de Ginebra, en la definición de uno y otro? Es decir, está como parámetro legal la ley 1908, ese es un parámetro. ¿Hasta qué punto es posible acudir directamente al DIH, una suerte de definición vía bloque de constitucionalidad de estas dos formas de delincuencia? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Encuentro una gran similitud respecto de la estructuración
de los grupos disidentes de que trata el protocolo segundo reglamentario de los convenios de Ginebra respecto de la estructuración que se ofrece la ley 1908 del 2018 para los grupos armados organizados. Insisto, el legislador ha planteado un mecanismo fácil respecto de estos grupos armados organizados, como quiera que deben ser categorizados como tal por el Consejo de Seguridad Nacional o su equivalente. De manera que en ese escenario, pues, se trata entonces de grupos armados que conforme al grado de peligrosidad y al estudio de seguridad que se efectúe por parte del Ejecutivo, tendrán esa categorización. Y ello implica entonces que tratándose de grupos que manejan una artillería militar, claramente pueden reñir con la fuerza pública estatal. Y son aquellos grupos que pueden verdaderamente reñir con la fuerza pública estatal, aquellos que pueden propiciar o generar un conflicto armado interno, como el que ya en distintas ocasiones se ha declarado en el ordenamiento jurídico colombiano, inclusive en la jurisprudencia. Luego entonces, tratándose de ese tipo de estructuras criminales, frente a las cuales, insisto, principalmente todas buscan un ánimo de lucro, de unas rentas ilegales, y en caso de los GAO, a través de la violencia armada y con control territorial, una respectiva obediencia jerárquica, lo cual permite entonces establecer la cadena de mando y la imputación, por ejemplo, de una autoría mediata, ¿cierto? Tratándose de este grupo de delincuencia, sería bastante útil en cuanto a la investigación y especialmente el juzgamiento y delimitación de este tipo de comportamientos, tratándose de grupos armados organizados, acudir, no insisto que se trate entonces de una remisión hermenéutica obligatoria, pero que sí sería útil para esclarecer los alcances a aquello que se haya resuelto, o por lo menos determinado para este tipo de organizaciones criminales disidentes, por ejemplo, o armadas, ilegales, de que trata el protocolo reglamentario. Insisto, encuentro gran similitud en lo que respecta a los grupos armados organizados, y ello permitiría entonces abrir un marco de estudio importante respecto a estas dos figuras, pero no es en sí obligatoria la remisión porque no todos los grupos armados organizados pueden desarrollar o desarrollan en su efecto un conflicto armado interno en el estado respectivo, ¿no? Y en este caso en Colombia. Pero sí son actores armados que resultan relevantes para la seguridad pública y por ello se les aplica la ley 1908 del 2018. Doctor, muchas gracias por su criterio pues, autorizado. Aquí surge una pregunta, digamos, más técnica, debido a que lo que prevé la ley 1908 es una extensión de términos en las fases de investigación puntualmente. ¿Esos días se cuentan como calendarios o hábiles? Perfecto. Tratándose entonces de este tipo de conteo de términos, tenemos dentro de la ley 906 del 2004 una reglamentación especial a partir del artículo 153 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, lo que respecta a la función de control de garantías y las audiencias preliminares. Se ha estipulado entonces que todos los días y horas son hábiles para la función de control de garantías, mientras que las actuaciones que deban surtirse o desarrollarse ante el juez de conocimiento serán en días y horas hábiles. Pero insisto, son aquellas que deban desarrollarse ante el juez de conocimiento que ejerce esta función de conocimiento. De manera que serán actuaciones tendientes a desarrollar la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral. De manera que dentro de ese escenario, todo aquello que abarque la disposición de bienes, las medidas cautelares, entre otras actuaciones que se desarrollan por audiencia preliminar, en principio las conocerá el juez de control de garantías durante el proceso y hasta el sentido del fallo, como lo ha señalado la jurisprudencia, por ejemplo, una línea jurisprudencial sobre el derecho a la libertad, cuando se desarrolla el artículo 448, 450 del Código de Procedimiento Penal, pues ahí en ese escenario entonces se tiene que es válida.
acudir ante el juez de control de garantías a hacer una solicitud de aquellas audiencias nominadas e innominadas que son posibles dentro del sistema acusatorio. Y de allí la dificultad del cargo de la función de control de garantías, porque todavía no conocemos la totalidad de las audiencias innominadas. Pueden presentarse en cualquier momento con fundamentos totalmente válidos, como se presentan otras solicitudes que son improcedentes, pero no tenemos un ABC, un listado explícito de las audiencias preliminares. Y tratándose de las audiencias preliminares, como el control de legalidad de las actividades investigativas, control previo y o posterior, que no todas las actividades investigativas requieren control previo, ejemplo, las que faculta la Constitución Política a los fiscales conforme al artículo 250 de la Constitución, como los registros y allanamientos o la interceptación de comunicaciones. Este control judicial se debe desarrollar ante el juez de control y en cualquier día y hora, como lo señala la normativa, y por ello ese conteo de términos, por ejemplo, en orden o autorización de búsqueda selectiva en base de datos, siempre será en días y horas de corrido. Todos los días y horas son hábiles para la actividad investigativa, porque el control judicial se debe desarrollar ante el juez de control de garantías, porque todos los días y horas se puede investigar el delito. Mal se haría en limitar la investigación penal a ciertos días y horas hábiles, ¿cierto? Y ello permite entonces acudir ante el juez de control de garantías, porque además el Consejo de la Judicatura, conforme al artículo 39 del Código de Procedimiento, así lo señala, que esta función es permanente, 7 días a la semana y 24 horas al día. Se elaboran unos turnos para la función de control de garantías que abarcan la totalidad de los días y horas de la semana, del mes. Luego, entonces, no hay excusa para no acudir ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las solicitudes de control judicial. Y es por ello que el conteo de estos días para el desarrollo de las actividades investigativas se cuentan en días calendario. Todos los días y horas son hábiles para llevar a cabo estos controles judiciales y obviamente las actividades investigativas. Doctor Carlos, muchas gracias. Aquí surge una pregunta en el chat que tiene que ver, como por ofrecer precisión al público, en el que de su exposición nos quedó claro que los grupos armados organizados deben ser certificados por una autoridad ajena a la rama judicial. ¿Ocurre similar con los grupos delictivos organizados? ¿O esa definición sí es judicial? Por supuesto, gracias por la pregunta. Esa definición es judicial para los GDO. ¿Por qué? Porque dentro del marco de los GDO no hay, como se trata de grupos diversos y que son múltiples, lastimosamente, en nuestro país, el Estado no puede, o tal vez no sería viable ni oportuno crear un listado de estos grupos delincuenciales cuando ellos mismos ni siquiera se han autodominado de alguna manera. Es precisamente, por ejemplo, la Policía Judicial la que denomina a los grupos de delincuencia que están investigando. Luego ellos se vienen a enterar que les tenían un nombre clave, como los magníficos o los lavanderos, en fin, cualquier nombre o remoquete que se le pueda colocar a la organización. Permite entonces una distinción de otros grupos delincuenciales. ¿Qué ocurre? Al tratarse de grupos tan diversos que no cuentan con una potencialidad de daño ni tampoco con un control territorial tan definido como con los GAO, no es viable ni tampoco oportuno llevar a cabo entonces ese listado de los grupos, insisto, cuando ni siquiera ellos mismos se han autodenominado como tal, como un grupo de determinado nombre, determinadas características. En cuanto a los líderes, por ejemplo, como ya se indicó, que es una de las características, no existe una cadena de mando tan clara. Sí existe una división de tareas, una división de labores, pero no existe una jerarquización tan clara y respetada como ocurre con los GAO.
De manera que dentro de ese escenario se parte de los hechos jurídicamente relevantes y de los criterios que expuse, no solamente en la ley, sino en la Convención de Palermo y la exposición de motivos de la ley, para tratar de determinar si un grupo de delincuencia organizada, si un grupo de delincuencia, si una estructura criminal es o no un GAO o un GDO, y en este caso, si es un GDO, si se le puede o no aplicar la ley 1908 del 2018. Para determinar si es un GDO hay que revisar distintos factores, que se trate de distintas personas que conformen una estructura criminal conforme a la Convención de Palermo. En cuanto a estructura criminal, insisto que en cuanto al criterio de gravedad hay discusión en cuanto a si es aplicable o no el de la Convención de Palermo, porque la abrumadora mayoría de delitos en Colombia contemplan una punibilidad de 4 años, luego entonces sería muy exagerado acudir a ese criterio para advertir que efectivamente un delito es grave porque tiene una pena de 4 años. Insisto, a partir de la ley 890 esa punibilidad se cumple para la mayoría de delitos. Luego entonces hay distintos criterios de gravedad para indicar que un delito que se está cometiendo por una pandilla o por una mafia es realmente grave y que amerita aplicar la ley 1908, como son, por ejemplo, grado de afectación del bien jurídico, que el legislador haya establecido causales de agravación punitiva y que se configuren en el caso concreto, que se trate de delitos que tengan restricción de beneficios o que se trate de delitos que tengan una autoridad judicial especial para su juzgamiento. Todos ellos son criterios que reviste o que significan gravedad respecto a la conducta desplegada y que ameritarían la utilización de la norma, además de los delitos en principio que se han señalado como criterio orientador en la exposición de motivos de la ley 1908 del 2018. Luego, entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, en cuanto a los GAO, requiere ese pronunciamiento estatal. En cuanto a lo que depende de la sustentación de la Fiscalía, de los medios cognitivos señalados, y que el juez en el control judicial llegue a esa conclusión de que se trata de un GDO al cual era válido aplicar o es válido aplicar la ley 1908 del 2018. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Cortés Otero, quien en su experiencia nos ha dado luces pues, sobre la aplicación de la ley 1908 del 2018, que tiene como finalidad pues, el fortalecimiento de la investigación y judicialización de las organizaciones criminales, y también adopta medidas para la sujeción de la justicia y se dictan pues, otras disposiciones. A los servidores y servidoras judiciales que se conectaron a esta actividad, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde se hace divulgación permanente de todas nuestras actividades y otras noticias de interés. Feliz día y un abrazo para todos.